Queremos presentar el primer Congreso Internacional Arquitectura y Persona. Llevamos tiempo repensando qué era la disciplina de la arquitectura, a qué tenía que servir, cuando la pandemia arrolló toda la docencia y todo el panorama internacional y nos dimos cuenta que era necesaria una reflexión más profunda sobre ello. Hemos organizado para esto un congreso con 5 ejes temáticos que se desarrollarán en 5 días diferentes. El primer día tratará sobre el maestro. ¿Qué quiere decir la vocación de dar clase? ¿Qué tiene que tener un maestro para de verdad poder serlo? No basta cualquier jugador de fútbol para ser entrenador, del mismo modo que no basta cualquier arquitecto para ser profesor de arquitectura. ¿Qué tenemos que aprender para conectar mejor con el aula? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras clases realmente sean transformadoras? Para entender que lo que estamos haciendo tiene un propósito no solamente para quien recibe nuestra enseñanza, sino para el propio que la imparte. El segundo día circula alrededor del alumno, porque hay que entender que la docencia no es llenar un cubo, como decía Yeats, sino encender un fuego. Hay que hacer una enseñanza significativa, hay que hacer una transformación en el alumno. Y para eso es importante saber quién tenemos sentado en el aula, porque no son los mismos que éramos nosotros cuando teníamos su edad, no tienen los mismos medios a su disposición, no tienen las mismas inquietudes que nosotros teníamos, ni los mismos miedos que nosotros tenemos. Por eso es importante conocer a aquellos a los que estamos dando clase. El tercer día circula alrededor del aprendizaje comunitario, de qué manera la inteligencia colectiva condiciona el aprendizaje de lo que estamos viendo. Ya decía Louis Kahn que la verdadera docencia no siempre ocurre dentro del aula, o no solo, sino que también ocurre en los pasillos, ocurre en la cafetería. ¿Qué pasa con el trabajo en equipo? ¿Cómo se construye esa inteligencia colectiva? Por esto es muy importante entender que el alumno, como el profesor, no son personas que están solas en el mundo, sino que trabajan en equipo. El cuarto día circula alrededor del cambio. El más grande, el que sin duda nos ha dado un revolcón a todos, es la pandemia, que ha transformado el panorama mundial en lo que al ejercicio de la profesión se refiere, pero en nuestras relaciones interpersonales y, cómo no, en la docencia. ¿De qué manera está transformando esto lo que pasa dentro de las aulas? ¿Podemos enseñar igual sin el contacto con el alumno? ¿Podemos enseñar igual sin estar cara a cara, mirándonos a los ojos, viendo lo que el lenguaje corporal dice y no solamente lo que nuestras palabras expresan? El quinto día circula alrededor de lo que quiere decir el servicio. Igual que los médicos hacen un juramento hipocrático al comienzo de su ejercicio profesional, podría existir un juramento vitruviano, algo que decida qué es lo que el arquitecto está llamado a hacer, cuáles son sus principios éticos, sus principios morales, aquel servicio al bien común con el que se está comprometiendo desde el inicio de su profesión. Así que decidimos salir al aire online. Para eso inventamos un formato que no existe hasta el momento y hemos decidido dividir todos los días de una misma manera para que pueda haber distintos tipos de encuentro y la manera de reunirse alrededor de la docencia sea diferente. Empezaremos el día con una entrevista a un gran maestro, un arquitecto de reconocido prestigio que nos va a hablar de cómo ve o cómo ha interpretado en su vida el tema del día. Será una conversación íntima en la que hablaremos de lo que a esta persona le ha conmovido y le ha movido para ejercer la arquitectura, para ejercer de maestro, para ser un alumno o para afrontar el cambio en su ejercicio profesional. Después de eso tendremos un tiempo de encuentro con los congresistas, todos aquellos que están asistiendo al congreso en directo, para que puedan conocer gente de otros países, con unas leves tareas que permitirán que ellos entablen un diálogo y que hagan nuevas amistades, que se produzca un encuentro efectivo entre los que asisten y no sean personas mirando una pantalla que no tienen nada que aportar. Después de esto y de un breve receso, haremos un encuentro con 4 personas que tienen cosas que discutir. Será sobre el tema del día, pero nos juntaremos con un arquitecto de reconocido prestigio, un maestro cuyas enseñanzas sirven de referencia, un comunicador que está en el mundo de la arquitectura trasladando el conocimiento a través de libros, televisión, programas de internet, y un humanista, una persona que arroja luz sobre el tema de discusión a través de la visión del hombre, con una visión diferente de la arquitectura siempre filtrada por la persona. Después de esto volveremos a tener encuentros entre los congresistas y finalmente llegaremos a un panel en el que todo aquel que haya mandado su comunicación podrá exponer su punto de vista para enriquecer a la comunidad con sus pensamientos. De esto sacaremos unos libros de actas, una revista monográfica y un libro con hasta 60 artículos de las personas que hayan participado en el congreso. En el congreso se puede participar de 3 maneras diferentes. Como oyente es la figura de todo aquel que querrá simplemente escuchar las cosas que van pasando en el momento en el que van pasando, en riguroso directo. Esta figura es gratuita, basta con inscribirse al congreso. Como alumno, al final lo que uno tiene que hacer es unas leves tareas, participar en los diálogos y recibirá por esto unos créditos académicos equivalentes o convalidables en su universidad de origen.
Este congreso está organizado entre un montón de universidades de España y de América Latina fundamentalmente. La tercera figura es como ponente o como congresista. En esta figura lo que uno puede es, además de escuchar, participar en las ponencias, puede mandar su propia aportación, que será recogida de una manera rigurosa a través de la corrección por pares ciegos, tanto de la revista como del libro, como de las ponencias, por parte de los comités científicos respectivos. Dicho todo esto, quedáis invitados a participar, bien como oyentes, bien como alumnos, bien como asistentes a este congreso, donde estamos convencidos de que se abrirán nuevas ventanas a una contemplación de lo que la arquitectura tiene que hacer en nuestros días y cómo acercarla a aquellos que quieren aprender de ella.